Bueno, ahí estamos grabando. Buenas tardes. Estábamos, si no me equivoco, nosotros habíamos visto el tema de la circuito serie y ayer, creo que hasta ayer habíamos llegado, si mal no recuerdo. Voy a compartir entonces con ustedes esto, que es el apunte que yo les subí a la plataforma, porque está en la plataforma. Y si mal no recuerdo, debiésemos haber llegado a esto. Confírmeme por favor si no es así, o si es así, para... Sí, pero... Ya, perfecto. O sea, el resumen nuestro era que un circuito serie tiene su resistencia total o resistencia equivalente igual a la suma de todas las resistencias que hay en la conexión en serie, que la corriente es la misma para cada uno de los elementos, que los voltajes son distintos en cada uno de los elementos y que la suma de esos voltajes es igual al voltaje de entrada, cumpliéndose entonces la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahí hemos llegado. Sigamos entonces. En un circuito, esto no recuerdo si lo vimos o no, en un circuito serie, nosotros podemos calcular el voltaje en cualquier resistencia utilizando lo que vamos a denominar el divisor de voltaje. Ya, este divisor de voltaje, este divisor de voltaje lo podemos calcular de esta manera. Voltaje en cualquiera de las unidades de resistencia, en cualquier valor de cualquier resistencia, hacer la corriente total por el valor de la resistencia. Eso es ley de Ohm. Pero la corriente la podemos calcular con esta expresión. B partido por la suma de todas las resistencias, o B dividido por la resistencia equivalente. Entonces, ante ese caso, nosotros podemos saber el voltaje, conocido el voltaje, porque eso lo vamos a saber. Vamos a conocer la resistencia equivalente y al hacer esa división, que no es más que calcular la corriente, multiplicamos por la resistencia que tenemos, que nos interesa, y entonces ahí tenemos el voltaje en cada uno de en la resistencia que nosotros queremos buscar, y eso es lo que vamos a denominar entonces divisor de voltaje. Eso sucede entonces en un circuito de serie. Después tenemos otra conexión que se denomina paralelo, que a diferencia del circuito serie, imagínense, en el circuito serie es como cada uno de los elementos, resistencia, bobinas, condensadores, lo que estemos usando, es como si estuviesen todos tomados de la mano tratando de hacer una especie de ronda. ¿Sí? Aquí, en el caso de la conexión en paralelo, cada uno de los elementos, cada uno de los terminales de los elementos está amarrado o conectado con cada uno de los terminales del elemento siguiente. Y a eso entonces se le llama conexión en paralelo. Es decir, R1 y R2, por ejemplo, tienen dos costados superiores conectados, y los costados inferiores también conectados. Entonces, esta es una conexión paralela. Y por lo tanto, cada uno de estos elementos de R1 a R5 que aparecen en la lámina, entonces están en paralelo porque sus terminales de un costado están todos unidos a través de este cable que estaría representando esta línea aquí, y el otro terminal también está todo unido, todo junto, como si fuese un cable grande que está acá. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir, a ver si lo puedo hacer, bueno. Y otra forma de expresar lo mismo, por ejemplo, voy a tratar de hacer un dibujito aquí, a ver si vamos a poder. Supongamos que yo tengo aquí, voy a hacer ahí. ¿Ya? Entonces, no. Tengo el extremo superior y el extremo inferior, y vamos a eliminar el relleno. La línea la vamos a hacer un poquito más gruesa. Ahí, entonces ahí tendríamos, por ejemplo, lo vuelvo a copiar.
ahí, supongamos que ahí. Ya, supongamos que ese sea el circuito. Aquí arriba tenemos el nudo superior y aquí abajo vamos a tener el nudo inferior. ¿Ya? Para que no se vea como parece una pelotita. Vamos a colocar ahí más. Ahí se ve un poquito más bonito nomás. Ahí. Entonces, aquí en esta parte vamos a tener la fuente. Aquí vamos a tener la resistencia R1. A ver si puedo insertar aquí un rectangulito. Aquí vamos a tener la resistencia R1, supongamos. Ya, ahí la resistencia R1. Supongamos que tenemos después la resistencia R2 y así todas las otras. La resistencia R2. La resistencia, etcétera. ¿Ya? Resistencia R3, no voy a dibujarlas todas porque si no nos vamos a demorar mucho. ¿Ya? 3, 4, 5. Y aquí al principio entonces vamos a tener la fuente. Aquí tendríamos la fuente entonces. Ahí una línea ahí que nos indicaría entonces la fuente. ¿Ya? Y una segunda línea que aparezca como fuente. Probablemente no va a quedar de lo mejor. Más parece condensador, pero no importa. ¿Ya? Entonces tendríamos la fuente y tendríamos cada uno de los elementos. Entonces aquí nos queda más claro que nos queda un nudo y aquí abajo otro gran nudo, que es lo mismo que está dibujado aquí al lado. ¿Ya? Entonces se va a cumplir aquí en cada una de estas mallas. Recuerden que hay 1, 2, 3, 4, 5 mallas, pero hay una serie de lazos. Hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por lo menos 15 lazos puesto yo. Entonces, en estos lazos se cumple, por una parte, en cada uno de ellos se va a cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff y en los dos nodos, tanto en el superior como en el inferior, se va a cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, siempre vamos a tener esa condición. Ok, entonces, en el caso del nodo superior, la corriente total va a entrar al gran nodo superior y por cada una de las resistencias se va a generar una corriente. ¿Ya? Entonces la suma de todas las corrientes esta tiene que ser igual a la corriente total. Ahora en el nodo inferior, todas las corrientes de la I1 hasta la I5 están entrando al nodo inferior y por lo tanto debe salir del nodo inferior la corriente total. Y de esa manera entonces estamos conociendo la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Se cumplen esas condiciones. Ok, en el caso de un circuito paralelo, nosotros podemos ver de que el voltaje, que es el voltaje de la fuente en este caso, es el mismo voltaje que tienen cada una de las resistencias. O sea, el voltaje V1, el V2, el V3, el V4, V6, todas las que tengamos, va a ser igual entonces al voltaje de la fuente, en este caso. La otra que se va a cumplir, que es la ley de Kirchhoff, que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada uno de los elementos, porque aquí no hay ningún otro elemento activo que me genere una corriente en sentido contrario. Y entonces, teniendo entonces, teniendo esa situación, nosotros podemos decir que la corriente total, que es esta, es igual a la suma de las corrientes parciales, en donde cada una de las corrientes parciales va a ser B partido por R1, B partido por R2, etc. ¿Ya? Y entonces, cuando eso aparece, B partido por Rn
esta es la enésima resistencia. Si nosotros sabemos que ese voltaje es el mismo, podemos factorizar de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la corriente total va a ser igual al voltaje por suma de los inversos de resistencias. Eso es. Y como nosotros sabemos que I igual B por P dividido por R es lo que denominamos la ley de Ohm, I igual B partido por R, entonces este conjunto que está aquí va a ser lo que vamos a denominar la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente entonces va a estar dado por el inverso 1, digo por la suma de los inversos. En otras palabras, esto 1 partido por R1, 1 partido por R2, es lo que se denominan las conductancias. Pero nosotros lo vamos a trabajar como inverso de resistencia, ¿no? ¿Ya? Este R de abajo se mide en ohm, el 1 partido por R se mide en mho, recuerden, se da la vuelta para arriba, y 1 partido por esta suma de conductancias se vuelve a medir en ohm, por lo tanto es valor unidad de resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, la resistencia se puede calcular de esta manera. ¿Ya? Como el inverso de la suma de los inversos. Ok. ¿Dudas hasta ahí? Yo nada por ahora. Ya. Por mi Entonces seguimos. Ahora, podemos calcular una corriente cualquiera, en cualquier punto de, de las ramas del circuito, por ejemplo, la corriente 3, la corriente 5, cualquiera de ellas, conociendo la corriente total y conociendo la resistencia equivalente, ¿ya? Que sería esta. Entonces, esa corriente en cualquier parte, la corriente J, va a ser el voltaje J dividido por la resistencia que estamos considerando, donde el voltaje es el mismo para todos, pero también es igual a la corriente total por la resistencia equivalente. Ese va a ser este voltaje, o el voltaje que aparece en cada una de las resistencias. Entonces podemos conocer lo que en el circuito en paralelo se conoce como el divisor de corriente, ¿ya? Porque aquí lo que se divide en el paralelo es la corriente, a diferencia del circuito serie, lo que se divide era el voltaje. Entonces, como el voltaje es el mismo, entonces podemos calcular lo que se denomina divisor de corriente. Y el divisor de corriente, para estos efectos, está dado por esa forma que está ahí. ¿Ok? Entonces, eso ocurre en un circuito paralelo. Las corrientes son todas distintas, los voltajes son iguales, y la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Así lo podemos denominar. Bien, algunas características de los circuitos paralelos. Vamos a asumir por ahora, y por eso voy a tomar esto, y por ahora, vamos a asumir que tenemos solamente dos resistencias. ¿Ya? Entonces, para mostrar un par de cositas. Entonces, yo voy a insertar aquí una tablita. Ahí. Entonces, esta tablita, vamos a correr un poco más acá y ya vamos a correr aquí. Entonces, aquí vamos a poner el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2 y el valor de la resistencia equivalente. Probablemente ustedes no vean esto, así es que lo vamos a cambiar de color a negro. Ya. Entonces R1, R2 y resistencia equivalente. Con eso. Entonces vamos a colocar R1, vamos a poner lo mismo que están ahí, 18 y 25. Vamos a colocar aquí 50, vamos a colocar 30, vamos a poner 100, vamos a poner 4, vamos a poner
10.000, vamos a poner 1. Entonces, usando esta fórmula de aquí abajo, para dos resistencias, o sea, vamos a tener 1 partido por R1 más 1 partido, el inverso de 1 partido por R1 más 1 partido por R2 nada más. Calculemos cuánto vale la resistencia equivalente. Si tienen una calculadora a mano, ideal. .095. La primera, Sí. ¿O no? A ver, creo que sí. debiese ser 0.0, no debiese. Voy a buscar una calculadora también, pero no debiese. Es demasiado pequeña. El primero me da 10, profe. 10,4. 10,5 me da. No. Ya, ¿cuánto era la primera entonces? 18 y 25. 10.46 me dio a mí. 10 puntos. 46. 46, a lo mejor yo tengo mi micrófono. No. Bueno, el máximo volumen porque a veces no escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿O escuchan muy despacio? ¿Se Escucha escucha bien, bien? profe. Ya, ok. 10 puntos, me dije, perdón, 10 puntos, ¿cómo? 46. 46. Ya, en el segundo caso, Dieciocho 18,75. puntos. Eso mismo. 75. 75, ¿ya? Bien, perfecto. $3.84. Ya. 8, 8462, ya 84, dejémoslo ahí nomás. ¿Y en el último caso? .99. 0999. Ok, bien. ¿Le dicen algo en estos números o no? ¿O no les dicen nada? Nada. Nada. A ustedes no les hablan los números. Los números que tienen que hablar, los estudiantes de Es siempre ingeniería. menor a la suma. ¿Ah? O sea, siempre menor que cualquiera de los dos. Eso. Bien. Fíjense, el resultado, resistencia equivalente o el resultado siempre es menor que la menor de la resistencia. En el primer caso la menor es 18 y el resultado es 10 y fracción. En el segundo caso la más pequeña es de 30 ohms y el resultado es 18. En el tercer caso la menor es 4 y da 3,84. Y en el último caso es 1 y da 0,99999. ¿Qué más les dice aparte de eso? Quizás que mientras más pequeña la resistencia, menor
tiene más tendencia a ser más alta la resistencia equivalente. O sea, en comparación a la propia resistencia. Ya, ok, sí, es como la idea. Pero miren, mejor que eso. Mientras más alta sea la diferencia entre la resistencia más grande y la más pequeña, como en el último caso, entonces cuando es muy, muy grande esa diferencia, la resistencia equivalente tiende a ser el valor de la más pequeña. ¿Se fijan? Es decir, si nosotros colocamos, en vez de colocar aquí, por ejemplo, voy a borrar esto, supongamos, ponemos aquí una de 10.000, 100.000 y una de 1, ¿cuál va a ser el resultado? Cero coma algo. Eso es prácticamente 1. O va a ser 0,99999 con varios 9. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 9 me da mi calculadora. Es prácticamente 1. Y nosotros dejamos 0,1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y así sucesivamente puede seguir. Entonces, mientras mayor sea la diferencia entre la resistencia más grande y la más pequeña, entonces el resultado tiende a ser la más pequeña. Entonces, tendemos a hacer que la resistencia equivalente sea 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿sabe qué? En este paralelo, en el equivalente, despreciamos la resistencia más alta, la despreciamos por grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hacerlo paralelo, como el paralelo siempre va a ser la menor de la menor, entonces como la diferencia es demasiado alta entre ellas, tiende a ser el valor de la resistencia menor. ¿Ok? Bien, y ahí tenemos. Y vamos a volver todo esto. Ouch. Ouch. Son muchos los cambios. Ya. Pero si volvemos a la imagen de aquí la teníamos. Entonces, si yo copio esto, porque este era el circuito que teníamos, ¿no es cierto? Y si consideráramos solamente 3 resistencias. Ya, estoy encima. Ya, si pusiéramos, por ejemplo, la 18, 25 y 12, ¿cuál sería el resultado? ¿Se cumpliría también eso de que el resultado es menor que la menor de las resistencias que están en el circuito? En otras palabras, ¿cuál es la resistencia equivalente si tuviese la resistencia de 18, de 25 y 12 solamente? Me da 5,59. ¿Ya? ¿Alguien más le da lo mismo? A mí igual. Ya. O sea, se sigue cumpliendo la condición. Y si agregamos la resistencia de 32 al paralelo,
4,75. Ya, sigue siendo menor que la menor de todas. Bien. Si Ujú. agregamos la última, Eh, 3,48. 3,48. Muy bien. Muy bien. O sea, ¿qué nos puede decir todo esto? Que a medida que nosotros vamos aumentando las cantidades de resistencia, siempre la resistencia equivalente va a ser menor que la menor de todas las que esté en el conjunto. Y cada vez que aumentamos más resistencias, colocamos más resistencia, el paralelo más pequeño va a ser el circuito de resistencia equivalente. ¿Ya? Por lo tanto, si mantenemos en constante el voltaje, la corriente total va a ir creciendo, porque la resistencia que va a haber la fuente, que es la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces va a ser cada vez más pequeña. En otras palabras, la fuente no ve que hay 5, 10, 12, 3 resistencias en paralelo. No, la fuente ve solamente la resistencia equivalente, eso es lo que conoce, eso lo sabe al tiro, cuál es la resistencia equivalente. Y por lo tanto ajusta su corriente, ya que el voltaje se mantiene constante, a la resistencia equivalente. ¿Ya? Después las otras resistencias se repartirán la corriente entre ellas, esos otros temas. ¿Ok? Bien, perfecto, sigamos avanzando. Avanzamos un poquito. En el caso que nosotros tengamos dos resistencias solamente, dos resistencias en paralelo, R1 y R2, entonces ya ustedes vieron que el circuito equivalente era de esta forma, 1 partido por R1 más 1 partido por R2, el inverso de eso. Pero si nosotros trabajamos un poco de esta forma, nos vamos a encontrar de que podemos llegar a esta ecuación de aquí. Que la resistencia equivalente cuando tenemos dos es el producto de las dos resistencias dividido por la suma de ellas. ¿Ya? Eso se puede sacar sacando el factor común que aquí como un múltiplo aquí en esta ecuación y nos vamos a llegar a esto. ¿Ya? Ahora, si además nosotros hacemos división de corrientes, fíjense que la corriente 1, que sería esta corriente, va a ser la corriente total por la resistencia equivalente, hemos dicho, y dividido por la resistencia 1. Ese era ¿cómo se llama? El divisor de corriente. Entonces, fíjense que tenemos un R1 y acá arriba también tenemos un R1. ¿Ya? Y como se están multiplicando, estos se pueden simplificar. Por lo tanto, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, voy a tener que la corriente en una de ellas va a ser la corriente total multiplicado por la resistencia del otro lado, en este caso por R2, fíjense, estoy calculando la corriente 1, entonces lo multiplico por la resistencia de la otra rama y divido por la suma de las dos resistencias que están involucradas en el paralelo. Ahora, si yo quisiera calcular la corriente I2, el proceso es igual, porque aquí esto va a ser dividido por R2, entonces simplifico los R2 y me queda que la corriente 2, que es esta de aquí, va a ser igual a la corriente total por la resistencia de la otra rama, en este caso por R1, dividido por la suma de las dos. Eso nos da entonces una regla mnemotécnica que nosotros podemos decir fácilmente y recordar. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, válido para dos resistencias en paralelo, entonces cuando yo quiero calcular la corriente por una de las dos ramas, yo digo la corriente total por la opuesta, entonces, si quiero calcular esta, corriente total por la opuesta, divido por la suma de las dos. ¿Ya? Si quiero calcular I2, corriente total por la opuesta, resistencia opuesta, y divido por la suma de los dos, porque quiero calcular esta corriente. ¿Ya? Entonces es una regla mnemotécnica bastante fácil de recordar. ¿Ya? Si quiero calcular corriente en un lado, entonces voy a multiplicar corriente total por la resistencia opuesta y divido por la suma de las dos resistencias que están en el paralelo. Y tenemos un divisor de corriente. ¿Ya? Bien.
resumiendo, la conexión en paralelo, entonces, la resistencia equivalente va a ser siempre el inverso de la suma de los inversos, o bien el inverso de la suma de las conductancias, si ustedes quieren, puede que en un libro aparezca de esa manera. El voltaje va a ser igual en cada uno de los elementos que están en el paralelo. La corriente se va a dividir en valores distintos en cada una de las ramas del paralelo, y la corriente total va a ser la suma de esas corrientes. Corrientes intermedias, por ejemplo, I2 y I3, la única forma de que lleguen a ser iguales es que las resistencias 2 y R3 sean iguales, si no, no es posible. Entonces aquí estamos asumiendo que todas las resistencias son distintas, y al ser distintas las resistencias, entonces las corrientes también son distintas. Eso estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, si hacemos una comparación de los circuitos serie y paralelo, desde el punto de vista de la resistencia final, si nosotros en un circuito serie, si nosotros agregamos resistencias o incorporamos más elementos, la resistencia final aumenta, o resistencia equivalente. En el caso de un paralelo, circuito paralelo, si nosotros incorporamos, agregamos más elementos al paralelo, entonces la resistencia equivalente disminuye, lo que acabamos de ver. Respecto del voltaje o caída de tensión, en el circuito serie, cada elemento va a tener su propio voltaje, que a medida que la resistencia es mayor el voltaje que va a haber. ¿Ya? Y lo otro que se va a cumplir es la ley de voltajes de Kirchhoff, que la suma de las tensiones es igual a la tensión de la fuente. En el caso de una conexión en paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos y va a ser igual al de la fuente, porque estamos asumiendo que la fuente también está en paralelo con todos los otros elementos. Después, tercero, con respecto a la intensidad de corriente, en el caso del circuito serie es la misma en todos los elementos y igual a la corriente del circuito, es decir, hay una sola corriente. Mientras más resistencia tenga el circuito, va a ser menor la corriente total. O sea, esta corriente que circula por él va a ser menor. En el caso de las corrientes en un circuito en paralelo, cada elemento va a tener una corriente que es independiente de las otras, y a medida que sea mayor la resistencia por la cual está circulando esa corriente, menor va a ser esa corriente. Y lo otro que se va a cumplir aquí, la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, la corriente total va a ser la suma de las corrientes individuales, porque estamos asumiendo de que no hay otra fuente de voltaje metida entre medio por ahí. ¿No? Pero en otras palabras, se tiene que ¿cómo se llama? Tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Y desde el punto de vista de los cálculos, bueno, ahí están las ecuaciones. En el circuito serie, la resistencia total la suma de las resistencias que están en la serie. En el paralelo, resistencia total, el inverso la suma de los inversos. En el serie, la corriente es la misma para todos los elementos. En el paralelo, las corrientes son todas distintas, y al sumar las corrientes de cada una de las ramas de la resistencia, tiene que ser igual a la corriente total que se inyecta al circuito. En el serie, el voltaje es independiente de cada uno de los elementos, y al sumarle me debe dar el voltaje total aplicado, o sea, se debe cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff. Y en el caso del paralelo, los voltajes es el mismo voltaje para cada uno de los elementos del paralelo, y que es igual al de la fuente. Ya, estamos asumiendo de que hay una sola resistencia en cada una de las ramas, no hay más que eso. Ahí tenemos una comparación entre el comportamiento de circuitos serie y circuitos paralelos. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe. Ya. Ok. Seguimos. Veamos, un par de ejercicios. Voy a borrar ese por ahora. En ese ejercicio que está ahí en el apunte o en la pantalla, ¿cómo están? ¿Cuál es la disposición que tienen esos elementos? ¿Habrán algunas en serie? ¿Habrán algunas en paralelo? ¿Qué tipo de conexión ustedes pueden identificar?
Hay en serie y en paralelo. Ya, ¿cuáles estarían en serie? El 1, el 3 y el 2, el 4 y el 5. Ya, a ver, veamos una cosita. Cuando yo tengo elementos en serie, entonces es como si yo estuviese tomado de la mano con el elemento que está al lado. ¿Ya? Pero un solo elemento. Por lo tanto, en este caso, R1 y R3, fíjense que está tomado R1, R3, pero también R4. O sea, R4 como que se mete en esta relación entre R1 y R3. Por lo tanto, R1 y R3 en rigor no están en serie, ni R1 con R4 están en serie. ¿Ya? Existe un tercero ahí que está echando a perder la relación, si ustedes quieren. Por lo tanto, R1, R4 y R3 no están en serie. ¿Queda claro eso? ¿Ya? Sí. No muy convencido parece, ¿eh? Ahora, R4 y R5 sí efectivamente están en serie. Porque fíjense que R4 está por aquí tomado de la mano con R5, por acá, por este lado. ¿No es cierto? Y no hay nadie, o sea, no hay otro elemento que salga con una conexión de aquí entre medio de estos dos. ¿Ya? Entonces esos dos efectivamente están en serie. Ok, ¿cuál era el paralelo? Alguien dijo que había identificado un paralelo. ¿Cuál es el paralelo que identifican? El equivalente de R4 con R5 es paralelo a R3. Correcto. R3 estaría en paralelo con la suma de R4 y R5, porque el R4 y R5 como están en serie, entonces se suman, y por lo tanto R3 estaría en paralelo con esas dos. Perfecto. ¿Qué otra conexión más? A ver, voy a tomar esto, lo voy a copiar y voy a, para que vayamos aclarando algunas cosas. Pero tengo que dejar de compartir eso que estaba compartiendo ahora. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otro elemento que es este, para que entendamos más que nada el funcionamiento de los circuitos. Ahí tengo el mismo circuito, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar estos dos, voy a ir reduciendo el circuito en otras palabras, ¿no? Voy a tomar estas dos y las voy a resumir en una. Entonces voy a tener la suma de esos dos, ¿no es cierto? R4 más R5, como están en serie se suman, entonces voy a tener 50 más 34, 5, 84. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta. Esto y esto me permite hacerlo y lo voy a copiar. Entonces, me imagino que están viendo este cambio que estoy haciendo, ¿no es cierto? Si no, avísenme por favor. Y eso significa entonces que esto de aquí desaparece porque yo la voy a pegar ahí. Ya desapareció esa resistencia porque la estoy resumiendo aquí y va a desaparecer la resistencia de abajo. Ahí, y por lo tanto este ya no es R3,
o R cualquiera, sino que esta R ahora vale igual 84. Un poco grande la 22. Entonces ahí se transformó una resistencia equivalente del serie y quedó con 84 ohms. ¿Ya? Y claramente esa resistencia de 84 está en paralelo con la de con R3, ¿no es cierto? Y ese paralelo, al hacer el cálculo del paralelo, me da 35. ¿Ya? O sea, el circuito original que teníamos se transformó en eso, y debía haberlo copiado aparte. Y este circuito lo voy a copiar mejor porque boté el otro. O sea, ya se me perdió el otro. Entonces voy a copiar este para que vayamos viendo cómo se van transformando. Lo voy a copiar de nuevo. Ahí, entonces, no. Ya, se supone que yo aquí debiese tener ya. He tenido el circuito original, entonces hice la operación de estos dos. Voy a colocar aquí, hice esta operación. Esos dos, y me quedó esto. Y ahora hago la operación de estos dos. Hago la operación de esos dos y cambia el circuito. Y va a cambiar el circuito a uno solo aquí. Vamos a tener, entonces, esta resistencia va a desaparecer. Todo eso desaparece y todo esto desaparece. ¿Ya? Y además desaparece esto de aquí. Y esta de resistencia ya no es R3, sino que es una resistencia equivalente del paralelo de R3 con las otras anteriores. Y el resultado de esto era 35. Entonces este R es igual a 35 ohms. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se ha ido transformando el circuito. ¿Ya? Partimos de esa posición inicial. Operamos las resistencias que están en serie ahí, que es R4 y R5, nos queda una resistencia de 84. Y esas nos quedan, con esa resistencia de 84 ohms, con la resistencia de R3 me quedan en paralelo. Calculo el paralelo, me queda una resistencia de 35. Y finalmente, yo puedo decir que este circuito equivalente tiene una sola resistencia final, ¿ya? Que es la suma de estos tres. Entonces yo puedo decir que, aquí va a no tener que copiar tanto, copiamos y pegamos. Entonces la resistencia total va a ser la suma entonces de las tres resistencias que nos están quedando al final. Y esto va a ser entonces igual a, sumamos las 3, 45 más 20, 65, 70, 100. 100 ohms. Entonces esa va a ser la resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ya? Vamos a colocar aquí resistencia equivalente igual a 100 ohms. Y esto va a ser
100. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que nos pedían, calcular la resistencia total equivalente del circuito. Ahí está calculada la resistencia total equivalente del circuito. ¿Ya? Y ahora podemos contestar la otra pregunta. ¿Qué tensión más que soportarán tendrán R1 y R2 al aplicar 200 volts al circuito? Es decir, tenemos este circuito equivalente y este circuito equivalente, entonces le aplicamos aquí una fuente. Lo voy a dibujar un poquito más acá. Y aquí voy a colocar una fuente. Entonces. Y coloco aquí la fuente. Ya he dibujado una fuente entonces, y esa fuente me dice que es de 200 volts. Entonces coloco aquí 200 volts. Ya, eso es lo que vale la fuente, 200 volts. ¿No? Para ahí mejor porque si no se nos confunde. Ya, 200 volts, que es lo mismo que tomar esta fuente y la pegamos aquí. Ahí, ¿ya? La pegamos ahí. Entonces, fíjense que aquí tenemos una fuente de 200 volts y una resistencia equivalente de 100 ohms. ¿Qué corriente circularía por aquí? Voy a dibujar aquí en rojo. 2 amperes. 2 amperes, muy bien, 2 amperes. Circularía por aquí para abajo, ¿no es cierto? Ahí y ahí para abajo. 2 amperes. Y entonces, ¿qué corriente circula por aquí? Para allá. 2 amperes, ¿no es cierto? En ambos casos. 2 amperes. Y aquí también vamos a tener entonces 2 amperes. Y al circular 2 amperes, entonces por aquí yo tengo un voltaje aquí en la resistencia R1 y tengo otro voltaje en la resistencia D2, en la R2. Y con eso yo puedo contestar lo que me preguntan aquí. ¿Qué tensión tendrán, más que soportarán, R1 y R2 al aplicar 200 volts al circuito? Entonces, sí, Profe, entonces la tensión es el voltaje, ¿cierto? sí, claro. Nosotros Ya. usamos como equivalente la palabra tensión o voltaje. Es sinónimo en electricidad, tensión o voltaje es sinónimo. Entonces, 2 por 45, voy a tener voltaje en R1 y 2 por 20, tengo el voltaje en la R2. Y fíjese lo que ocurre. 2 por 45 son 90 volts, ¿no es cierto? O sea, aquí yo voy a escribir en azul. Voy a escribir más porque en ese lado está el positivo. 90 volts. ¿No es cierto? Eso es lo que voy a tener aquí. Y el positivo está aquí. En este caso, la resistencia de R2 va a tener, ¿qué voltaje va a tener aquí? 40. 40. Perfecto. 40 volts. Y el positivo va a estar a este lado. ¿Cierto? Porque la corriente va entrando por este lado de la resistencia.
Entonces tengo 90 más 40 son 130, ¿no es cierto? Pero yo debo llegar a 200. La diferencia, ¿dónde va a estar? En la resistencia de 35. ¿Se fijan? Porque además 2 por 35 son 70. Y 90 más 40 más 70 son 200. O sea, ¿cómo se llama? Se cumple perfectamente la ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, aquí voy a tener, voy a colocar el más ahí, entendiendo que el más va en la parte superior, ¿ya? Y aquí voy a tener 70 voltios. Entonces, para que se vea más, ahí, el más está. ¿Ya? 90 más 70, 160, 160 más 40, 200 voltios. O sea, perfectamente se cumple la ley de Kirchhoff de voltajes. Ahora, ¿qué voltaje tengo en esta resistencia de 84? En esta de aquí, 70. 70 voltios. Perfecto. Aquí tengo entonces 70 voltios. ¿Ya? Aquí voy a tener 70 voltios también. Y podría llegar a determinar qué voltaje tengo en la resistencia 50 y la resistencia 34. En otras palabras, estos 70 voltios también están aquí. División de voltaje, ¿qué decía la división de voltaje? ¿Podemos calcular el voltaje en R4 y el voltaje en R5 o no? Sí, profe. ¿Cuánto es? En R4, 70. ¿Mm? No, 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 en no, no. R4 no hay 70. No, no, está bien, no. Multiplicar la corriente por el, por el R4. Ya. Y calcular corriente primero. Ya, pero recuerden que el divisor de voltaje no es necesario calcular la corriente. Pero en definitiva eso es lo que se está haciendo. Miren cómo era La, el divisor la de corriente voltaje. total por el R5 sobre R4 más R5. ¿Ya? ¿Qué voltaje da eso? No sé. Algo más, pero no sé qué. Miren, esto es lo mismo que tener, voy a volver a copiar esto. Ya, esto es lo mismo que tener esto. Voy a eliminar todo esto de aquí. Ya, es como si tuviese este circuito solamente y aquí una fuente de 70 voltios.
¿Ya? O sea, esta parte de aquí, los 70 volts que están en R3 y esta serie, es lo mismo que yo tengo dibujado aquí. Entonces, si quisiéramos aplicar división de voltaje, recuerden lo que decía la división de voltaje aquí, no puedo hacer muchas ecuaciones, si no es muy buena este. Entonces dice que supongamos B en... No, tengo que lo voy a escribir. Supongamos que el voltaje en la resistencia de 50 ohms, ¿ya? Voltaje en 50, que se entienda que el voltaje en la resistencia de 50, la división de voltaje decía que era igual a al voltaje total, Voltaje que era igual al total por voltaje total R5. dividido por la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí ya una cosa así, y multiplicado por la resistencia que estamos considerando, que es la de 50. Ya, eso es lo que decía. Y aquí arriba debiese yo colocar entonces el voltaje total, que en este caso son los 70. Son los 70 volts. Y acá abajo yo debiese colocar la resistencia equivalente, resistencia total del circuito serie, que en este caso son, lo colocar entre paréntesis, 50 más 24. ¿No es cierto? De esa manera yo calculo el voltaje en la resistencia de 50 sin necesidad de calcular la corriente, entre comillas, porque al hacer la división 70 dividido por 50 más 34 estoy calculando la corriente. Pero como que no se nota que calcule la corriente. ¿Y qué valor me da eso? Entonces, para colocar aquí el voltaje aquí. ¿Se entiende la idea? Estamos bien, ¿me doy a entender o no? Cuarenta y uno coma seis, profe. 31. 41. Ah, Sí, ¿y el lado positivo de dónde estaría? ¿A la entrada o la salida en la derecha o a la izquierda de de la izquierda. resistencia cuando la miramos así de frente? De izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Y en la resistencia de 34? Voy a hacer la diferencia para llegar a 70. Perfecto. Y la diferencia en este caso es de 28,333, ¿no es cierto? ¿Y el positivo? Derecha. Derecha, bro. A la derecha. Muy bien. Ya. Ya hemos conocido prácticamente todo lo del circuito, casi todo. Ya, ¿qué nos faltaría por conocer para aplicar más de todavía lo que nos están pidiendo? Ya conocemos la corriente en R1, la corriente en R2. Todavía no conocemos la corriente en R3, no conocemos la corriente en R4, ni conocemos la corriente en R5. Lo único que podemos saber es que la corriente por R4 y la corriente por R5 es la misma. ¿Ya? Eso sí sabemos que es igual. Podemos conocer las potencias también, conociendo como hemos conocido los voltajes. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis del circuito completo, necesitaríamos saber las corrientes. Bueno, sabemos qué corriente va por aquí. ¿Ya? Porque esa es la corriente total, que habíamos visto antes. O sea, aquí van los 2 amperes. Aquí podemos sacarle harto provecho a este circuito tan sencillo. Aquí dijimos que iban ahí 2 amperes.
y la misma corriente va a salir por aquí. Eso en el entendido que pusimos la fuente de 100, o sea que, perdón, la fuente de 200. Entonces eso, cuando colocamos la fuente de 200, entonces dijimos que aquí aparecían 2 amperes. Y los mismos 2 amperes tienen que salir por acá abajo, no puede ser de otra manera. Bueno, aquí tienen que salir también los 2 amperes. ¿No? Porque eso fue lo que calculamos, eso no ha cambiado en nada. ¿Qué corriente tengo por aquí? Uno como 16. Ya, ¿y qué corriente tendría por aquí? Ya, esto sería 1,16. ¿Cómo salió esa corriente 1,16? Voltaje dividido en resistencia. Allá. ¿Y si usamos división de corriente? Sería lo mismo porque sería BJ dividido en RJ. Correcto. Pero fíjense que aquí yo podría decir los 2 amperes por la opuesta, la resistencia opuesta que serían los 84, ¿no es cierto? Porque lo puedo hacer aquí. Aquí tengo 2 resistencias en paralelo perfectamente, que es lo mismo que hacerlo acá arriba. Pero aquí me cuesta un poquito más porque tengo que hacer la suma adicional, pero aquí ya la tengo hecha. ¿Cierto? O sea, tengo los 2 amperes que entran a este nudo, y yo quiero saber la corriente que pasa por R3. Entonces voy a colocar los 2 amperes por la opuesta, que en este caso es 84, ¿ya? Y divido entonces por la suma de R4 y R3 es de 60. Entonces divido por 84 más 60 y me da 1.166666. Muy bien. Llegamos al mismo resultado por 2 formas diferentes. También aplicando división de corriente, podría calcular la corriente por la resistencia de 84. Entonces voy a tener los 2 amperes por 60 dividido por 60 más 84. Y me va a dar esta corriente por la resistencia de 84, que es lo mismo que la suma de 50 más 84. ¿No? Si yo lo hago de esa manera, debe ser 2 por 60, 2 por 60 dividido por la suma, me da 0,83. ¿Ya? Y 0,8333 más 1,16666 tienen que dar los 2 amperes. O, como lo hicieron ahí, divido los 70 por los 84 y me va a hacer 83. O, aquí hay otra forma, puedo dividir 41,6 por 50. Y me tiene que dar los 0,83. O bien, puedo dividir los 28.333333, lo puedo dividir por los 34 y me debe dar los 0,83333. Yo tengo varias formas de conocerlo. ¿Ya? Y lo último que podemos conocer, por ejemplo, son las potencias en cada uno de los elementos. ¿Ya? En la R1 puedo saber la potencia porque conozco, por una parte conozco el voltaje, que lo anotamos aquí abajo, ¿ya? 90.
conocemos la corriente, los 2 amperes y conocemos la resistencia. Si podemos aplicar las 3 fórmulas para calcular la potencia aquí en esta resistencia. En la resistencia R2 también. Sabemos la corriente, que son los 2 amperes, sabemos la resistencia y sabemos el voltaje. Entonces podemos aplicar las 3 ecuaciones. Ahora, acá arriba, en la resistencia R3, sabemos la corriente, el voltaje y la resistencia. Tenemos las 3 fórmulas para calcular potencia. Lo mismo en todas ellas. ¿Ya? Y hagamos ese cálculo, porque es muy rápido. Y vamos a dar otro detalle. La potencia en R1 lo podemos ir anotando aquí. Potencia 1 le vamos a llamar. Entonces R1 por I cuadrado, ¿no es cierto? Eso es R1 por ese I2 que estoy poniendo ahí. Estoy pensando en el I cuadrado porque aquí no sé cómo se pone el I cuadrado con esta, en el Paint. Entonces voy a tener 45 por 4. ¿No? Eso me da 180 watts. La potencia y la resistencia 2, ¿cuánto daría? Voy a escribir aquí. Perdón, 20. Por la corriente que está circulando por ahí, 2 al cuadrado. Bueno, voy a colocar de esa manera para que entendamos que es lo mismo. $80 watts, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la potencia en la resistencia 3? ¿Cuál sería la potencia esa? $80,7. 80,7. Sí. 81,7. Claro. A ver, es 60 la resistencia por 1.16666 al cuadrado. R cuadrado, o bien B cuadrado partido por R, 70 al cuadrado dividido por 60. No me da 80. O sea, 69,6. 81,6. No, 69,6. ¿Cómo? ¿En la potencia en No, R3? era. No, yo. Puse mal la corriente. Ya. Fíjense que podemos tener B por I, 70 por 1.16 con varios decimales, 1,66666. Y vamos a tener la potencia, ¿no es cierto? Que es B por I. Podemos calcular B cuadrado, o sea, 70 al cuadrado dividido por 60. O bien podemos calcular RI cuadrado, o sea, los 60 por 1.1666 al cuadrado. Era 8, o sea, 80,7. 80, 81 me da. No sé, bro. Es por los decimales nomás. Sí, pero hagan 70 al cuadrado dividido por 60. Mientras más decimales ocupe, obviamente va a ser más cercano al valor real. Cuando yo coloco decimales y corto, estoy perdiendo algún nivel de exactitud, ¿no es cierto? De precisión en los datos. Pero si hago 70 al cuadrado, B cuadrado partido por R,
Ya, o sea, 81,6. 81,6, por ahí sí. Ya, lo que hacemos es 70, voy a escribir 70 por 70 porque no puedo escribir el cuadrado. Y dividido por los 60, 81,7 si queremos colocarle al final ahí. Me falta la potencia en el R4 y la potencia en el R5. Con eso voy a conocer todo el circuito. Entonces yo podría tener aquí R por I cuadrado, que es 0,8333 al cuadrado. Voy a escribir de esa manera. $24,69 me dan. Watts, y esto de arriba también son watts. Me falta la potencia 5. Profe, ¿Sí? Dígame. en la potencia 3 me perdí. ¿Por qué la hizo diferente a la otra? Ah, porque tengo 3 ecuaciones. Acuérdense que yo para calcular potencia, lo voy a escribir por aquí. Potencia, puedo usar voltaje por corriente. También puedo calcular potencia, y puedo calcular potencia. No tengo que hacer una división, esto no me hace divisiones, por eso lo estoy haciendo así. La otra forma de calcular potencia es potencia, perdón, aquí me equivoqué. Esto no vale. Potencia, la otra forma de escribir potencia es potencia igual a R cuadrado. ¿Cierto? Conocido el R por I cuadrado, pensando que ese es cuadrado. O bien puedo escribir potencia. Así puedo bajar esto justo en el límite. B cuadrado partido por R. Ups, me voy a quedar corto aquí. No, ¿por qué? No estoy corto. B cuadrado partido por R. ¿Ya? Cualquiera de las tres me debe dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, Ya. en el segundo caso yo ocupé B cuadrado porque tengo números, para colocar a la calculadora números enteros, digamos, ¿ya? Y no decimales. ¿Ya? Pero yo puedo usar cualquiera de esas tres. Ya, gracias, profe. Ya. Profe, la red domiciliaria, ¿cuántos amperes En tiene? la red domiciliaria, ¿cuánto qué? Amperes, Amperes. sí. Total, Depende. Sí, en una casa, en una vivienda. sí. En una vivienda, a ver, dependiendo, porque hace unos años las protecciones eran de 10 amperes y por lo tanto el máximo de corriente que tú podías tener ahí circulando eran 10 amperes, 11 amperes por ahí. Hoy día hay protecciones de 16 amperes. Se han ido creciendo la cantidad de corriente. Y entiendo que los últimos van como en 20 amperes. Y va creciendo. A medida que aumentan los consumos, va creciendo la cantidad de corriente que le llega a las casas. Gracias, profe. Ya. Hay una forma fácil de saber lo que es mirar en las protecciones.
Las que son delgaditas, no las que son más gorditas, como le decía la otra vez, no sé si a ustedes les comentaba eso. Las protecciones, ahí tiene un número, dice probablemente debe decir C16, C10, y el número ese es la corriente que tienen ustedes en su circuito. Pero probablemente estén en 16 en el caso de la gran parte todavía de las viviendas están en 16. Las últimas, que son casas bastante más grandes, en esos casos puede ser 20. Y las protecciones, las gorditas que hay, las que comentaba yo en alguna clase hace unos días, que eran las gorditas, que son las protecciones diferenciales, esas dicen 25 amperes. Lo que pasa es que eso están midiendo otra cosa, otro tipo de corriente en la que las hace actuar. Eso, terminemos de calcular esto. 5 es 34 por los 28,33333 amperes. Por 28. Ah, no, puede ser voltaje por 8,3. Punto 833 al cuadrado. 23,6 aproximadamente. Entonces aquí yo voy a tener P5 igual a 23,64 aproximadamente en este caso. Ya, 23,6. Ya, miren lo siguiente, ¿qué pasa si ustedes suman todas las potencias, desde la 1 a la 5? ¿Qué resultado les da? Debería dar 400. Debería dar 400, que es la potencia que está entregando la fuente, ¿no es cierto? 200 por 2. Y da 399 y fracción. ¿Ya? Y esa fracción, bueno, es las decimales que se han perdido en alguna parte del circuito. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Aquí le sacamos bastante más provecho al circuito de lo que nos estaban pidiendo, ¿no? ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿usted usó la otra forma de sacar potencia para comprobar solamente o porque era más cómodo? Era más cómodo, ¿no? Es más cómodo, ¿no? Ah, quiero hacerles un comentario a raíz de la pregunta que me hicieron de la corriente en una casa. Voy a...
importa que use esto para no estar. No. Miren, les voy a hacer unos para que vean lo peligroso que es la corriente eléctrica, desde el punto de vista de los números, que es una de las formas que ustedes entienden muy bien. Miren, hay unos estudios que dice que aproximadamente el ser humano empieza a tener daño, tiene daño en su cuerpo cuando queda sometido por un tiempo relativamente prolongado a una corriente del orden de los 10 miliamperes. Entonces yo puedo escribir aquí corriente que nos daña aproximadamente 10 miliamperes. 10 miliamperes es 0,010 amperes. ¿Ya? Esos son 10 miliamperes, 0,01 amperes. Esos son 10 miliamperes. Esa es la corriente que nos hace daño. Supongámosla, aumentémosla, supongamos que somos pocos superhombres, fijémosla en 20 miliamperes. 20 miliamperes. Nuestras casas hoy día tienen lo que nosotros conocemos como una corriente nominal, a propósito de la pregunta, del orden de los 16 amperes. Dejémoslo en 16 amperes. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta división, que les voy a colocar aquí, yo hago corriente nominal y nominal sobre la corriente que daña, para que esto se note que es una división, voy a colocar así, y nominal sobre la corriente que daña. ¿Ya? Entonces yo puedo decir aquí que esto va a ser igual, voy a colocar el signo igual ahí. Corriente nominal 16, ¿no es cierto? Corriente que nos daña 20 miliamperes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 800. 800. ¿Qué significa ese número 800? Eso significa que nosotros todos los días, cuando prendemos la luz, cuando enchufamos algún aparato eléctrico, particularmente cuando enchufamos algún aparato eléctrico y ese enchufe no está en muy buen estado, estamos manipulando un nivel de corriente que es 800 veces mayor a la corriente que nos hace daño. Ese es el nivel de riesgo que estamos asumiendo toda vez que nosotros manipulamos un artículo eléctrico que no está en buen estado. Particularmente esas extensiones, esos enchufes, ¿cómo se llama? Esos múltiples, esos ladrones de corriente, todo ese tipo de cosas. Ahí simplemente nosotros estamos corriendo un riesgo súper, súper grande. ¿Eh? Por si no lo habían dimensionado. De ese orden. 800 veces que nos hace daño. Es decir, es como si ustedes dicen, mire, yo me puedo golpear un dedo con un golpecito poquitito con un martillito de goma chiquitito, me puedo golpear un dedo suavecito y no me va a hacer daño. Con suerte voy a sentir, voy a tener la doloría un par de minutos. Bueno, ese mismo golpecito, esa misma fuerza, ahora multiplíquenla por 800 y vuelvan a pegarse en el dedo. Ese es el nivel de daño, el nivel de riesgo que estamos asumiendo cuando trabajamos con circuitos que no están en muy buen estado, cuando las protecciones no son muy buenas, cuando
los cables están sueltos, cuando los enchufes están sueltos, cuando tiramos un enchufe del cable y no del enchufe mismo. Eso. Eso es nivel de riesgo. Solo para que lo tengan presente y también ayudan a evitar accidentes si alguien ven en su casa con algo medio raro. Ese es el nivel de riesgo que estamos, con el que todos los días trabajamos. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no sabe eso. A propósito de lo que me preguntaron de la corriente nominal. Bueno, jóvenes. Ese fue un paréntesis, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Aquí está. Ya resolvimos ese ejercicio. Hay un segundo ahí y en la página siguiente hay dos más. Se los dejo de tarea. Yo pensé que íbamos a avanzar un poco más, pero igual me quedo conforme con lo que hicimos porque no es tan malo, porque agregamos otras cosas. Así que nos dimos un paseo por todo lo que hemos visto y ya la próxima clase, la próxima vez que nos juntemos, vamos a empezar a ver otros tipos de circuitos que son los que vienen a continuación. Vimos serie paralelo, vamos a ver conexión estrella, conexión triángulo y conexión puente, que es la que nos falta. Para que tenga más sentido todo lo que estamos haciendo, eso lo vamos a terminar la otra clase. Tenemos que terminar la otra clase para poder empezar a ver método de malla rápidamente. Profe, Dígame, señorita. ¿cuándo es la prueba? Yo coloqué una prueba para el día, no recuerdo, a ver, déjenme ver el calendario. Creo que lo puse para el 17 de junio, si mal no recuerdo. Ya, Pero, gracias. ok, antes de terminar, a mí me interesa que pasemos método de malla y método de nudo antes de la prueba. Así que no me preocupa mucho de que sea o no sea el 17. Ya, o sea, usted nos va a ir avisando. Yo les voy a avisar. Vamos a ver el método de malla y el método de nudo y fijamos la fecha de la prueba. Ya, genial. Muchas gracias. Ya. Por eso me interesa que terminemos. Si pueden leer el apunte que yo les subí, ideal. Ya. Para que la próxima semana avancemos más rápido. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, Dígame. esta semana hubo laboratorio, o sea, No. con el profe Urrutia, No lo sé. porque a ver, la semana pasada tuvimos, po, y hoy día intenté usar el mismo link para entrar ayer, o sea, el lunes a la hora, ¿Ya? y no servía ese link, y después, ¿ya? No, yo Entonces eso, me imagino que no hubo entonces. creo que no. Mira, yo lo que sé, lo que he ido aprendiendo de estos links del Zoom y del Google Meet, que es el otro que yo a veces me he equivocado, es que el link sirve para una única reunión. O sea, pasada la reunión ya no sirve más ese link. Por lo tanto, por cada reunión que se genere es un link distinto. Ya. Entonces, seguramente si no se hizo, o no se citó a la reunión, entonces no se pudo hacer. Ya, profe. Ya, me quedo más Que- tranquilo entonces. Claro, porque lo que pasa es que cuando uno genera una reunión, se va a yo lo que hice la otra vez fue, si no me equivoco, hice un listado con todos ustedes, con todos los alumnos del curso. Entonces, cuando uno genera una reunión, de forma automática se le envía un correo donde va la invitación, y está la dirección y todos los datos. Y si eso no está, es porque no se hizo. Eso es lo que yo he aprendido, por lo menos en el caso mío. Pero yo no he hablado con el profesor Martín, la otra vez hablamos y me dijo que iba a hacer ejercicios, ese fue el acuerdo, ejercicios o laboratorios demostrativos, que eso era lo otro. Ya, profe. Entonces, Ya. si no envió correo, no hubo, ¿no? Entonces. Claro, lo más probable es que no haya habido.
Ya, gracias, profe. Listo. Bien, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Que estén muy bien, cuídense. Lean, por favor, Gracias, el profe. apunte. Profe, También ¿cuál pueden, apunte dice usted? el apunte ese que yo les subí, ese que estábamos revisando ahora, Ah, ya. es que el que tiene que ver con el tema de las conexiones. Ese es el que estamos Ya. revisando. Y échele una mirada a algún libro de electricidad, algún libro de análisis de circuitos eléctricos, porque también ahí hay más información. O sea, nosotros aquí estamos viendo las cosas más generales y hay un gran porcentaje de ¿cómo se llama? Hay bastantes libros que se pueden revisar. Bien. Bien, que esté muy bien entonces. Nos vemos. Gracias, Oh. profe. Chao. Chao, profe.